Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Ortiz. Estoy acá con Yania Enríquez. Este es el podcast de La Línea de Fuego. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que nos interesa mucho y yo sé que a ustedes les va a interesar, que es el periodismo narrativo. Principalmente el periodismo narrativo en actualidad. ¿Qué es y cómo funciona y cómo está dando resultado hoy en día dentro del contexto social en el que vivimos el periodismo narrativo? Hola Yania, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Y de entradita quiero preguntarte a ti, que has estado trabajando en el tema de periodismo narrativo, ¿cómo ves el periodismo narrativo en la actualidad? ¿Has leído autores? ¿Cómo está funcionando? Hola, hola con todos, todas. Qué chévere poder compartir este espacio para hablar de un tema que quizás no hemos hablado en otros espacios durante mucho tiempo, compartimos aulas, etcétera. Yo creo en realidad que en principio hay como mucha gente que dice que el periodismo narrativo o el periodismo como tal es un oficio que ha muerto o que está en decadencia. Y en realidad yo creo que quienes dicen y enuncian eso es porque les es funcional. Yo realmente creo, y quizá es como un poco utópico, soñador pensar que sigue siendo trascendental, es trascendental, existe y está más vivo que nunca, pero también creo que lo que hace el periodismo, o sea, el periodismo aquí en Latinoamérica nace precisamente desde este hecho reivindicativo y nace también como una necesidad de denunciar cosas ocultas Ujú. y por eso también ha sido como un poco opacada. Digamos que nace desde ese lugar como de muchas complicaciones, tampoco ha sido como el medio oficio que siempre ha tenido como la oportunidad para expandirse o que ha tenido como oportunidad, que siempre ha habido como los periodistas nuevos han tenido como la oportunidad laboral de sus vidas todo el tiempo, más bien ha sido como una lucha, pero una lucha súper válida. Yo ahora lo veo como más necesario que nunca, ¿no? Como con el ascenso de la violencia, del fascismo, de la derecha, como que hay muchas cosas que se necesitan visibilizar y creo que ahí está, y por lo que nace también un poco como, particularmente en Latinoamérica, como esta necesidad de seguir enunciando cosas que han sido ocultas. El periodismo narrativo, ¿no? Tiene se le conoce algunas formas. Antes que eso, quisiera más o menos para que se entienda, el periodismo narrativo es una crónica, también se le conoce como nuevo periodismo, bueno, nació como nuevo Uh periodismo -huh. en la época de los 50, 60, el término nació, porque la crónica y el periodismo narrativo vienen desde muchos, incluso desde la conquista, Uh -huh. las crónicas de Indias, pero el término como tal, el nuevo periodismo, nace como desde los 50, digamos, con Rodolfo Wolf, por ejemplo, o en Estados Unidos está con Tom Wolfe, está el eterno debate entre quién empezó, pero las, las fechas apuntan a que obviamente Operación Masacre, que es una de las primeras obras de periodismo narrativo periodismo narrativo como tal, aquí en Latinoamérica, fue publicada 5 hasta 10 años antes, no estoy seguro de las fechas ahorita, ya después en edición le ponemos ahí las Uh fechas, -huh. pero fue publicado mucho antes de A Sangre Frías, ¿no? No, Truman Capote, me Uh equivoqué, -huh. no, no dije Truman Tom, no, Capote. Truman Capote, sí. Entonces se publicó mucho antes que A Sangre Fría. O también es conocido como periodismo de largo aliento. Uh -huh. Como tú decías, nace como una forma de contrapoder eh, la narración. No sé, tú cómo le ves, qué diferencia tendría del periodismo tradicional, o sea, del periodismo, digamos, del día a día, el informativo. Yo creo, por ejemplo, sí, de lo que tú decías y precisamente por esta misma, de los orígenes que también aparecen como en la colonia y todo, de las crónicas de India, que desde ahí marca como una oralidad necesaria que enuncia como algo que pues ha sido silenciado, de alguna forma siento que nace de esta necesidad. Yo creo que eh, no creo que sea como, digamos, mejor la crónica, bueno, en general como el periodismo narrativo que el periodismo informativo, pero creo que tienen sus diferencias marcadas dentro de su contexto y donde han sido como, donde se necesita o donde son enunciadas. El periodismo informativo tiene como un objetivo, en cambio el narrativo tiene, yo creo que el narrativo lo que hace es como esencialmente como o sea, quitar toda la como como cuando uno habla en primera persona, o sea, Uh -huh. como quitarse absolutamente, dejarse a sí mismo para poder enunciar a través del otro. O sea, es decir, como un olvido absoluto de uno mismo para poder tener este trabajo tan importante que es contar la historia de un otro. Entonces, esta historia de un otro tiene un panorama súper amplio, que es un contexto, que es
mucho más amplio, que narra, que cada historia tiene muchas subhistorias, que tiene como muchas cosas. Y eso hace que el periodismo narrativo sea como yo sí creo que es como esta dejación del periodista para dedicarle a enunciar la obra del otro. En cambio, el periodismo, si bien El informativo. el informativo, si el periodismo informativo como tal, siento que es como más la necesidad de una voz que enuncia una información, un poco como más que sí necesito su trabajo y por eso digo, no creo que ninguna sea mejor, pero creo que el informativo, además, ahora en la actualidad es como súper complejo, porque a muchas cosas se les llama periodismo. Muchas cosas en el Entonces, periodismo. y tú te das cuenta, por ejemplo, aquí en Ecuador vemos un montón de gente que se denuncia periodista, pero que en realidad su periodismo ha sido leer un teleprompter durante 50 años y ya es periodista. Entonces, yo creo que hay como que reconocer un poco el trabajo del periodismo desde el trabajo, como un obrero, como lo que sea, un obrero de la palabra también, porque ahora como a todo se le llama periodismo, por ejemplo, el hecho de coser algo no me hace que yo sea costurera. El hecho de que uno, entonces ahora todo se quiere nombrar como periodismo y en realidad ese es el problema. Yo creo que más allá de que no haya o no periodismo, hay como una confusión a todo se le quiere llamar periodismo y el periodismo informativo es como lo que más vende porque la rapidez que, digamos, La inmediatez en la la que inmediatez de vivimos la información. actualmente. No voy a hacer esa amiguita. Salud. Salud. Eso que dices es muy importante, el tema de ser obreros de la palabra. Y la palabra, y el término obrero en sí implica trabajo en campo. El periodismo informativo ha perdido mucho de eso. Que los reporteros salgan a hacer trabajo de campo, la reportería, la investigación a fondo, salir a entrevistar, salir a caminar. Ahora son, y a veces yo a mí mismo me declaro como periodistas de escritorio, que lo que máximo hacemos es coger el teléfono, unas llamadas, googlear algo, investigar en internet y escribimos la noticia. Y se ha perdido mucho esa reportería, lo que habla mucho Leila Guerriero, que es una de nuestras referentes, por ejemplo, ella habla del periodismo de largo aliento, de salir, entrevistarle a una persona una, dos, tres veces, que esa es la diferencia entre el periodismo informativo y el periodismo narrativo. Es como la pausa necesaria que se requiere en estos tiempos tan apurados en que la información es así, la información se ha vuelto una mercancía. Es como que mientras más likes, mientras más noticias publico, mientras más títulos yo publique el día en mi medio digital, mejor va a ser para nosotros, va a ser más rentable. Pero el periodismo narrativo viene como hacerle en la contraparte eso, hacerle más espacio, que la gente que lea las historias que están contando los narradores, en este caso los periodistas que narran historias, que sea más digerible, que vean el trabajo que hubo de fondo, pero que no se enfoquen en el periodista, sino que vean la historia. Eso es otra cosa bonita que dijiste, la voz de los otros, esos otros, esas otras personas, esas otras miradas que están atrás y que casi a nadie les toma en cuenta. Darse el tiempo de reportería, darse el tiempo de conversar, darse el tiempo de preguntar y darse el tiempo de escuchar para poder transmitir lo que realmente están sintiendo o pensando esas personas. Sí, yo creo realmente también que por ejemplo, yo he leído últimamente como trabajos de periodistas ecuatorianas, he leído como trabajos también de que se está haciendo, ¿no? En medida de, digamos, vivimos en un país que cada vez ha sido como muy fuerte el tema del periodismo, cómo habitar el periodismo en este país, ¿no? Que tiene como un montón de cosas, que cada vez hay como más exilio de periodistas, vivimos en un contexto de guerra permanente, digamos, incluso hay como, yo siento que se ha creado como muchos medios, que en realidad lo que tú decías me parece importante porque igual Kapuscinski también decía algo como de que la verdad, cuando uno, o sea, se pensaba en la verdad cuando cuando el periodista pensaba en transmitir la verdad dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de un trabajo que requiere tiempo, espacio, acción, el compartir, el habitar, el ver al otro. Entonces, pero luego con las tecnologías, etcétera, lo que sí se pudo haber modificado sí es como esta noción de verdad. Entonces la verdad ya es un negocio. Y cuando se vuelve un negocio en realidad ya es como un poco más, como más difícil. Y creo que hay una lucha importante entendiendo el contexto en el que vivimos de reconocer estos trabajos que aún luchan como por sacar la verdad y por enunciar, aunque el contexto sea muy complicado. Entonces,
por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Como cachando el trabajo de Carol Noroña, un poco escuché hace unos días que sacaron un podcast como en medio de la crisis carcelaria, como cómo deshabitar el ser mujer, y se llama Indómita, me parece que también es de unas chicas periodistas ecuatorianas, y me parece que esos trabajos, o sea, son súper valiosos y son luz para reconocer que en realidad el periodismo no está muerto, o sea, está vivo. Está vivo. De hecho, ese es un problema. Ahora que lindo que hayas referenciado a Carol Noroña y al texto Indómitas, porque ha sido muy criticado. Hay mucha gente que no consume periodismo narrativo desde la facultad. Había un profesor que yo lo admiro. No quiero decir el nombre, pero es muy, muy bueno. Sin embargo, él criticaba duro el periodismo narrativo. Decía yo, ¿para qué quiero contar poéticamente la muerte de alguien que falleció, que le asesinaron en la esquina? A mí lo que me interesa saber es solamente el cómo, el dónde, por qué, el cuándo, o sea, las preguntas básicas de periodismo. Y él decía, no, yo no quiero que me digan poéticamente y me den 10 páginas de un asesinato. A mí deme ya. O sea, él criticaba, él decía que el periodismo narrativo no es funcional. Y precisamente ese es el problema, que todos quieren que sea funcional para los intereses del poder. Y leerle a Carol Noroña, como tú la citabas, Sí. es, se nota una sensibilidad, un trabajo detrás de lo que ella escribe. Es su último texto, ¿cuál era el que leímos? El de las Ausencia. cárceles ausencias. Ujú. Wow, es como que si es que no te interpela, si es que lo que ella escribe, las historias se cuentan, no te atraviesan, no quiere decir que seas insensible o no, no sé, pero se le lee diferente a una noticia como decir, ayer mataron a 10 personas en la cárcel, las razones fueron las siguientes y punto. A, a escuchar las historias que están en esa cárcel, a escucharles por cómo están viviendo ese asesinato. Entonces es muy diferente. O sea, las referencias que hace son muy válidas, Sí, muy importantes. sí, y además también digo como, yo siempre, o sea, como que creo que hay que también reconocer que, o sea, hacerlo esto, igual ella estuvo en el exilio, Viviendo en literalmente, el y exilio. entonces, digamos, enunciar un Ecuador que en realidad, pues, no le interesa que hablen de la, porque son gente desechable o gente que al También. Estado no le interesa. Creo que es súper importante rescatar la humanidad que puede tener el periodismo hasta a enunciar muchas Ujú. cosas del olvido, muchas cosas que se puede pensar que no son funcionales precisamente porque, no sé, la funcionalidad en términos como, no sé en qué términos se piensa como la funcionalidad, quizá como en términos económicos o de rentabilidad o de que vende y lo que Claro, quiera, que vende pero creo solo. que precisamente lo hace valioso el hecho de no ser funcional, o sea, precisamente no responder a esa funcionalidad. Y, y digamos, o sea, yo me he dado cuenta en cosas como que leyendo o viendo noticias y ves, ¿no? Como a mí sí me parece una porquería un poco el manejo como de los medios, de la comunicación Ujú. tradicional como en el país, muy funcionales como eso sí, muy funcional al sistema, muy funcional a que no sean como un medio que busque en realidad la reproducción de la información, sino más bien como una estrategia de venta y de maquillaje para, como para, sí, maquillar la realidad del país en función de beneficiar a ciertos sectores políticos. Entonces, eso creo que es súper importante como enunciarlo y decir y criticarlo también, porque entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta y vemos, a mí me ha pasado que he leído noticias, por ejemplo, de la data o cosas que son como, a mí que me parecen como horrorosísimas, Ujú. porque son hechas específicamente como para maquillar verdades, maquillar realidades, ver cosas que no son y que precisamente no es tan inocente, no resulta tan inocente porque esconde dentro de ello el crimen, Ujú. el asesinato a niños, por ejemplo, que por una cuestión de racialización. Entonces, es muy macabro, o sea, muy macabro. Creo que tener como la ética necesaria en un contexto como el que vivimos y hacer productos de periodismo narrativo como los hacen estas chicas implica como una cuestión política súper fuerte. Súper importante. Y creo que también es importante así mismo. Es un tema muy amplio, qué Sí, lindo conversar esto, pero el tiempo aquí en Internet es así. Y creo que es importante recalcar yo que no se está satanizando el trabajo del periodista, del escritor, el trabajo del periodista del día a día, porque como periodista, digamos, para empezar,
el periodista es una de las profesiones más difíciles, de las menos remuneradas, de las menos reconocidas y una de las más peligrosas últimamente. Sí, Tú citabas que Carol Noroña tuvo que autoexiliarse prácticamente. Y asimismo hay algunos que están autoexiliados. No se está criticando porque obviamente tiene que trabajar, es muy importante, es muy necesario las noticias del día a día, informarnos. Claro, lo que se está aquí tratando de hacer notar es como precisamente ese periodismo de escritorio, ese periodismo funcional, poder, cómo nos está atravesando, cómo nosotros lo estamos tomando y darnos un respiro y decir, no, quiero analizar qué es lo que está atrás de esto. Y pienso ahora, hay muchas personas que precisamente por digamos, eh, esta demonización, digamos, por esta crítica en contra del periodismo, que no se autodefinen como periodistas. Los más grandes referentes que conozco, por ejemplo, Rodolfo Walsh, Leila Guerriero, Martín Caparrós, no son periodistas de formación y ellos no se autodefinen como periodistas, ujú, sino son como escritores. Y ahora pienso yo en este libro de Cristina. Por ejemplo, no es un libro de ficción, pero ella tampoco, y la crítica tampoco lo considera como un libro de periodismo. Sin embargo, yo sí me atrevo a decir que este es un trabajo enorme de periodismo, porque hay un trabajo de archivo, hay un trabajo de reportería enorme, hay un trabajo de investigación, o sea, no les voy a dar un resumen del libro ni les voy a conversar qué trata, pero quiero demostrar que el periodismo siempre está en todo y que es muy necesario para detenernos a pensar, detenernos a conversar, detenernos a sentir. sí, 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 ajá, igual, y estaba pensando igual con, creo que ha sido como una referentes, la Leila Guerrero y tal, para nosotros, para nuestra construcción también de cómo hemos venido viendo el periodismo, y yo me pongo a pensar y digo, sí, hay trabajos que se nota que son, o sea, que tienen una potencia periodística súper importante, ¿no? Y, por ejemplo, ver obras que son un trabajo de años, es que ese es también ese problema. Y creo que ahora en la actualidad, por ejemplo, los editores de los periódicos generalmente no son periodistas, o los editores, o los dueños de los medios, etcétera. Pero aparte de eso, por ejemplo, no hay editores y no hay medios que quieran apostarle como económicamente o en términos de rentabilidad a un periodista que haga una investigación real. Entonces, una investigación para una crónica se demorará 5 o 6 meses, por lo mínimo. Entonces, ¿quién está para el financiamiento es súper, súper, súper difícil? Entonces, creo que eso es como un obstáculo. Pero, por ejemplo, igual, digo, la Leila Guerrero, cuando hizo su último libro de La Llamada, fue una investigación Qué libras. creo que, no sé si más de un año, Ajá. entre entrevistas y tal, para como narrar la historia desde una sola persona, que creo que eso también es como una característica muy del periodismo narrativo latinoamericano, o la crónica o el perfil. Ujú. El perfil también es como como muy común. Entonces, para narrar como una situación como de violencia y de todo lo que se vivió en la dictadura en Argentina, ¿no? Como este terrorismo del Estado y a través de un perfil de una sola persona. Y es un libro extenso que igual también tiene un montón de material de archivo, pero para eso es como súper necesario como tomarte el tiempo de hacer como una investigación súper amplia para sacar. Y creo que sería importante como pensar en la necesidad de seguir apostando por ese tipo de investigación. Claro, pero ¿qué medio? ¿Quién va a querer invertir en un periodista Claro. narrativo? Pagarte, a ver, quiero que vayas y me hables me invento, un nombre X ya, quiero que me hagas un perfil de él y yo te pago toda la investigación. No, nadie va a apostar a eso. Mm. Bueno, es un tema muy amplio. Como les decíamos, son solo opiniones y reflexiones. No queremos dar por sentado una verdad ni que tenemos la razón sobre algo. Eh, Creo que hemos dado puntos de vista diferentes y la idea es que de abrir este tipo de espacios, la idea de que los que estén escuchando, los que nos estén viendo, también comenten, también compartan y reflexionemos sobre lo que estamos viendo ahorita, y no necesariamente los periodistas, porque el periodismo en sí, como hemos estado conversando, abarca un sinnúmero de
de actores dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo estamos viviendo el periodismo actualmente? El sensacionalismo, la inmediatez, cómo estamos consumiendo el periodismo, de quién estamos consumiendo el periodismo, porque ahora hay algunos medios, obviamente, eh, no es necesario decir los nombres, pero ustedes sabrán, unos medios que por vender ponen títulos sensacionalistas y quieren y ponen, digamos, el cuerpo de la noticia, lo redactan como si estuvieran hablando con tu pana de años y con una jerga forzada, muy forzada, que Sí, no, total. intentando ser cómicos, pero son un poco incómodos. Y Mm. en fin, digamos eso. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? ¿Por qué estamos consumiendo? ¿Y cómo estamos viendo eso? Y creo que estamos terminando ya, no sé si tengas alguna reflexión final, no quieras decir algo para Sí, terminar. capaz como para terminar, creo que algo como que me ha marcado, una frase que me marcó un montón cuando empecé a estudiar y era es una de Kapuscinski que decía como, claro, ¿no? A veces uno tiene como cuando estudia y cuando piensas en el periodismo como una noción súper de que voy a cambiar el mundo, de que voy a hacer un montón de cosas y luego, bueno, la realidad es distinta porque en realidad no se cambia, pero la posibilidad como de visibilizar ciertas cosas que pueden cambiar, sí, a veces sí la realidad de alguien o abrir los ojos o cualquier cosa. Y esta frase era como precisamente que el periodista no está como para ir a pisar las cucarachas que existen, sino para prender la luz para que la gente pueda y se permita ver dónde están las cucarachas. Necesitamos de más personas que prendan las luces para que las cucarachas se refugien. Y gracias, Yaña, qué bacán Ah, conversar chévere. contigo. Sí, qué chévere. Y igual comentarles que este es, digamos, el inicio de muchos diálogos y reflexiones que vamos a tener. Quizás nos animemos a hablar de ese tipo de temas de fútbol y política, por ejemplo, literatura y fútbol, literatura y política, en los próximos capítulos. Y sin más que decirles, agradecerles igual por el tiempo siempre. Este es un capítulo más del podcast de La Línea de Fuego. Y gracias, Yana, por tu Chévere, tiempo. Qué gracias bacán por la conversar. invitación. Sí. Y igual ahí es muy necesario su opinión, así que quisiéramos leerles. Nos vemos para el próximo capítulo y gracias. Chao.